Hola, hoy les voy a hablar sobre el sistema gas líquido, un componente condensable. Voy a empezar por la teoría preliminar. Vamos a hablar, o les voy a hablar sobre lo que es el diagrama de fase y la presión de vapor en esta parte. El diagrama de fase es una sustancia pura y hay que hacer hincapié en lo siguiente. Una sustancia pura es aquella que permanece químicamente invariable, así cambie de fase. El diagrama de fase de una sustancia pura es la gráfica de una variable del sistema contra otra. Generalmente o por lo común, acá tenemos el diagrama de fase o el bosquejo de diagrama de fase del agua. Las variables que se suelen utilizar son presión y temperatura, presión en la vertical, temperatura en la horizontal. Se puede utilizar con cualquier juego de unidades, en este caso yo la coloqué con milímetros de mercurio y grados centígrados. Ese diagrama de fase tiene la característica de que muestra las distintas fases en las que puede estar la sustancia. Acá tenemos sólido, líquido, que se suele llamar líquido comprimido o enfriado, y en esta zona tenemos lo que se conoce como vapor sobrecalentado. Se compone por tres curvas, una curva OA, una curva AB y una curva AC. Todas estas son llamadas curvas de equilibrio, pero como nosotros vamos a hablar de los sistemas gas líquido, nos vamos a centrar, o nuestro interés se va a centrar en la curva AB. Esa curva AB, y vamos a anotarlo acá, curva AB, es llamada curva de equilibrio líquido-vapor, porque allí la sustancia tiene la característica de que puede coexistir en dos fases diferentes. Puede estar, una parte de la sustancia puede estar en forma de líquido y otra parte puede estar en forma de vapor, siempre y cuando estemos sobre la curva AB, es decir, por ejemplo en el punto H. Punto H se encuentra sobre la curva AB. Es importante notar que no necesariamente tenemos que tener una parte de la sustancia en forma de líquido y otra parte de la sustancia en forma de vapor. En realidad tenemos tres opciones. La primera opción, por supuesto, va a ser que evidentemente tengamos una parte de la sustancia en forma de vapor y otra parte de la sustancia en forma de líquido. Es decir, este cilindro representa a la sustancia, acá adentro tenemos la sustancia, en este caso sería agua, y suponiendo que está en las condiciones de punto H. En el segundo cilindro vamos a esbozar lo que sería la segunda opción que vamos a tener, y es que no tengamos en realidad un equilibrio líquido-vapor, sino que tengamos lo que lo que se conoce como líquido saturado. Líquido saturado. Y la tercera opción que nosotros podemos tener, o que tenemos, es que dentro del cilindro se tenga lo que se conoce como vapor saturado. Entonces, usando como ejemplo un cilindro y suponiendo que el agua está dentro de él y que las condiciones en las que se encuentra el agua son las condiciones del punto H, tenemos tres opciones: o tenemos equilibrio líquido-vapor, o tenemos líquido saturado, o tenemos vapor saturado. Ahora, cuando se habla de condiciones del punto H, se habla de las condiciones de presión y de temperatura. Vamos a suponer que en el punto H se tiene una temperatura con un valor de 100 grados centígrados. Y aquí tenemos que estar pendientes de lo siguiente. Sea bien que tengamos vapor líquido, sea bien que tengamos líquido saturado, o sea bien que tengamos vapor saturado, nosotros lo que tenemos es un sistema saturado. El sistema se encuentra sobre la curva de equilibrio líquido-vapor o sobre la curva AB. Cuando nosotros tengamos un sistema saturado, ese sistema va a tener una presión que recibe el nombre de presión de vapor o presión de saturación. Se suele representar con un asterisco o una estrellita. Acá se le suele colocar el nombre del compuesto y acá se le suele colocar la temperatura a la que se encuentra. Entonces, esta presión se conoce como presión de vapor o presión de saturación. Y es importante notar siempre que me encuentre sobre la curva B, así como por ejemplo el punto H, presión de vapor o de saturación. La temperatura, y en este caso yo señalé una temperatura de 100 grados centígrados, la temperatura a la que se encuentra la sustancia se conoce como temperatura de saturación. Lo primero que debemos notar es que si yo tengo, por ejemplo, me encuentro en el punto H y tengo una temperatura de 100 grados centígrados, yo a mano izquierda y en el eje vertical podría colocar lo que es la presión, esa presión de vapor, esa presión de saturación, que va a tener un valor de 760 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros anotamos acá, por ejemplo,
la presión estrellita o la presión de vapor del agua o la presión de saturación a una temperatura de 100 grados centígrados, tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. Y es importante, ¿no? A cada valor de temperatura se le toca o se le asigna un valor de presión, un único valor de presión de vapor. Quiere decir que sobre la curva AB, a cada temperatura le toca un solo valor de la presión de saturación. También es válido decir que a la presión de saturación le toca un solo valor de temperatura. Entonces tendríamos que la presión de vapor o la presión de saturación del agua a 100 grados centígrados siempre va a ser 760 milímetros de mercurio. Ya vamos a ver más adelante cómo se calculan o se determinan o se leen lo que corresponde a la presión de vapor. Ahora, cuando nosotros nos encontremos en la parte que sería la parte de vapor sobrecalentado, en esta zona que aparece acá, el vapor sobrecalentado tiene una característica bastante importante, y es que la presión a la que se encuentre la sustancia va a ser menor que la presión de saturación a la temperatura dada. Quiere decir, por ejemplo, si yo sé que tengo un sistema donde el agua se encuentra a 100 grados centígrados, pero la presión de vapor del agua no es 760, o mejor dicho, la presión a la que se encuentra el agua no es de 760, sino que es de 500. Me tocaría dibujar una curva o una línea por debajo. Vamos a suponer que yo dibujo una línea, algo así, y ubico un punto, y ese punto lo llamo, por ejemplo, punto I. Entonces, si ubico un punto y llamo a ese punto punto I, y vamos a colocarle aquí I, y ubico que la presión es de 500 milímetros de mercurio, el punto I está sobre la zona de vapor sobrecalentado. Numéricamente yo lo puedo notar si conozco la presión de vapor del agua a 100 grados centígrados. Inmediatamente que yo sepa, por ejemplo, que la presión de vapor del agua a 100 grados centígrados es 760 y que tenga que en el punto I la presión a la que está el agua en ese momento es de 500, entonces puedo establecer, bueno, la presión es de 500, es menor que la presión de vapor, por lo tanto lo que debo tener es vapor sobrecalentado. Entonces en el punto I podríamos anotar nosotros, no, tenemos vapor sobrecalentado. Eso quiere decir que la presión de vapor tiene la característica de que nos sirve para reconocer el estado que se tiene de la sustancia en cualquier momento, siempre y cuando se tenga, por supuesto, la presión de vapor o de saturación de la sustancia a esa temperatura dada. Entonces, el vapor sobrecalentado tiene la característica de que la presión es menor que la presión de vapor del agua. De hecho, también tiene la característica de que la temperatura es mayor que la temperatura de saturación para esa presión de vapor. El líquido comprimido, por el contrario, tiene la característica de que la presión a la que se encuentra la sustancia es mayor que la presión de vapor y que la temperatura a la que se encuentra la sustancia es menor que la temperatura de saturación. Entonces acá tengo la forma de reconocer si lo que tengo es líquido comprimido, si lo que tengo es vapor sobrecalentado. Claro está, siempre teniendo en cuenta la referencia, que en este caso sería la temperatura de saturación y la presión de vapor o la presión de saturación del compuesto. Ahora, hay dos puntos interesantes sobre el diagrama, que son el punto A y el punto B. El punto A tiene la característica de que se conoce como punto triple. Punto A, punto triple. Es llamado así porque la sustancia en el punto triple puede estar en forma de vapor, puede estar en forma de líquido o puede estar en forma de sólido. O pueden coexistir las tres. Es decir, puedo tener vapor, sólido y líquido. Por eso es que se conoce como punto triple. El punto B es lo que se conoce como punto crítico. La sustancia por encima del punto crítico puede estar en forma de líquido o puede estar en forma de vapor. Vapor o líquido. Es importante notar que no puede estar de las dos formas al mismo tiempo, es decir, no es como la curva de equilibrio AB, donde la sustancia puede coexistir en fase de vapor y en fase de líquido. En el punto B no puede suceder eso. Ahora, la utilidad que le vamos a dar principalmente al diagrama de fase
va a ser para establecer si nos encontramos en zona de líquido comprimido o vapor sobrecalentado, y para dibujar unos procesos que vamos a estudiar más adelante, que pueden ser procesos isotérmicos, donde la temperatura se mantiene constante, y procesos isobáricos, donde la presión se mantiene constante. Ahora nos corresponde hablar sobre la presión de vapor, concretamente cómo vamos a calcular la presión de vapor. La presión de vapor la vamos a estimar a través de tres formas diferentes. La primera forma, y la más sencilla, es a través de tablas y diagramas. Es decir, tenemos una tabla, conocemos la identidad de la sustancia, vamos a la tabla y leemos lo que sería la presión de vapor. En los diagramas cabe mencionar el diagrama de Cox. El diagrama de Cox es un diagrama logarítmico que se encuentra en el Felder, tercera edición. Tiene la característica de que enlista varias sustancias. Para cada temperatura se puede leer la presión de vapor de cada una de las sustancias. Las tablas, que es la parte más sencilla y es la que vamos a utilizar en este ejemplo número 1, por ejemplo, por los momentos, supongamos que leemos el ejemplo número 1, dice: determina el valor de la presión de vapor para el agua a 87 grados centígrados. La tabla que se muestra acá es una tabla proveniente del Felder, tercera edición, y enlista los valores de la presión de vapor o de la presión de saturación en milímetros de mercurio. Acá tiene un ejemplo, y la temperatura en grados centígrados. Entonces, nosotros deseamos determinar o conocer la temperatura, la presión de vapor del agua para una temperatura de 87 grados centígrados. Entonces anotaríamos P estrellita del agua a 87 grados centígrados va a ser igual. Es muy sencillo, simplemente vamos a la tabla, ubicamos 80, acá está 80. Entonces, sobre esta fila se encuentran todos los valores de la presión de vapor para 80 justamente, que sería la primera columna, para 81 grados centígrados, para 82, para 83, para 84 y así sucesivamente. El de nosotros es 87, por lo tanto sería un valor de 468,7 milímetros de mercurio. Podemos hacer otro pequeño ejemplo. Vamos a suponer que la queremos para, en este caso, 68 grados centígrados. Entonces, la presión estrellita del agua a 68 grados centígrados va a ser igual. Nos ubicamos en la línea de 60, acá está 60. La primera columna es para 60 grados centígrados, la segunda para 61, la tercera para 62 y así sucesivamente. Nosotros ubicamos lo que sería 68, entonces a través de toda la fila de 60 nos paramos en la columna de el 8, que sería 68, y tendríamos un valor para la presión de vapor del agua de 214,17 milímetros de mercurio. Y acá se tiene lo que es el valor de la presión del agua. La segunda opción que vamos a tener es lo que se conoce como ecuación de Antoine. Y con la ecuación de Antoine hay que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, esta es la expresión que utiliza el Felder para la ecuación de Antoine. Tiene un logaritmo en base 10. Hay otros libros de texto que no lo utilizan en forma de logaritmo en base 10, sino que lo utilizan en forma de logaritmo neperiano. Esto es importante porque nosotros debemos leer unos valores de unas constantes A, B y C, que vamos a encontrar enlistadas en una tabla que debe contener el libro. Si, por ejemplo, nosotros utilizamos la ecuación con logaritmo neperiano, no podemos utilizar la tabla del Felder, ya que la tabla del Felder, las constantes A, B y C, fueron calculadas para utilizarla con la ecuación del logaritmo en base 10. Por lo tanto, no podríamos utilizar la tabla del Felder. Vamos a solucionar un pequeño ejemplo, que sería el ejemplo número 2. Dice: determina el valor de la presión de vapor para el agua a 87 grados centígrados. Fíjense que es el mismo ejemplo que aparece en la parte anterior. En la parte anterior utilizamos tabla. Acá vamos a utilizar la ecuación de Antoine. Lo que se tiene acá es la tabla del Felder, tercera edición, donde aparecen los valores de la constante de Antoine. Es importante notar que el libro anota la ecuación, la utiliza en logaritmo en base 10, la presión va a quedar en milímetros de mercurio y la temperatura debe estar en grados centígrados. Entonces, si todo marcha bien, es decir, si nosotros colocamos la temperatura en grados centígrados, vamos a poder determinar el valor de la presión de vapor, en este caso en milímetros de mercurio.
Entonces, en la tabla lo que hacemos es, en la primera columna ubicamos el compuesto, nuestro compuesto es agua. Tenemos dos opciones para el agua y esto es debido al rango de temperaturas que pueden trabajar cada opción. Acá tenemos un rango de temperatura. La primera opción trabaja con temperaturas que van entre 0 y 60 grados centígrados. La segunda opción trabaja con temperaturas que van de 60 hasta 150 grados centígrados. Dado que nuestra temperatura tiene un valor de 87 grados centígrados, definitivamente nosotros estamos en la segunda opción. ¿Qué debemos tomar de la tabla? De la tabla lo que debemos tomar son los valores de la constante. Por ejemplo, A tiene un valor de 7,96681. B tiene un valor de 1668,210 y C va a tener un valor de 228,000. Los valores de la constante son adimensionales. Una vez que nosotros tenemos la constante, lo único que tenemos que hacer es llenar lo que sería la expresión para calcular, la expresión de Antoine para calcular la presión de vapor, que debe ser el logaritmo en base 10 de la presión estrellita del agua para una temperatura de 87 grados centígrados. Va a ser igual a A, que en este caso tiene un valor de 7,96681, menos B, que tiene un valor de 1668,210, sobre la temperatura en grados centígrados, que es 87, más 228,000. Obtenemos el valor, que sería el logaritmo en base 10 de la presión estrellita del agua a 87 grados centígrados, va a ser igual a 2,6709. Y ahora aplicamos antilogarismo para obtener lo que sería la presión de vapor o presión de saturación del agua a 87 grados centígrados. Para aplicar antilogarismo, las calculadoras traen antilogarismo directamente, pero en este caso, como es en base 10, lo único que hay que colocar es la base y el valor obtenido en la parte anterior sirve de exponente, 2,6709. Y eso es lo que es el antilogarismo. Entonces tendríamos un valor de 468,71. Una vez que tenemos el valor de la presión de vapor, le podemos colocar la unidad porque ya está garantizado que va a dar en milímetros de mercurio. Y aquí tendríamos la presión de vapor del agua para 87 grados centígrados en milímetros de mercurio. Si la comparamos con lo leído de la tabla, veremos que prácticamente son idénticas. Y hasta acá les voy a hablar sobre los dos métodos. En el siguiente video voy a trabajar con el método de Clausius-Clapeyron para determinar la presión de vapor.